Vamos prendiendo nuestras camaritas, muchachos. Oh, qué frío. Vamos a ver. Vamos esperando a que se vayan agregando sus compañeros de poquito en poquito. Buenos días, de alegría. Buenos días, señor Sol. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, buenas tardes. Vamos a esperar a que entren los demás compañeros. Ok, vamos a esperar unos 2 minutitos más a ver si entra alguien más. Y vamos a seguir con todo este rollo que estábamos viendo. De lo que viene siendo los puntos críticos, toda esa parte de los puntos extremos, etcétera, etcétera. Ahí vamos a ver unos ejercicios. Veremos que realmente no es complicado, solamente si llega a ser un poquito tardado todo lo que vamos a estar viendo, porque son mucha talacha, ¿ok? Hay que recordar cómo resolver ecuaciones de primero, de segundo grado, tercer grado. Si no saben cómo resolver de tercero, pues va a estar difícil. Así que vamos a ver cómo resolver algunas cosillas, ¿no? En cuanto a sus equipos, en que estaba viendo, si no me equivoco, ya les pedí que lo escriban en el grupo de Classroom, ahorita lo voy a checar. Y voy a corroborar los equipos que están. Vamos a ver. Vamos nada más a corroborar. Veo que tenemos el primer equipo nada más para que me corroboren, que es Hania, es Yajaira, Dana, Fabricio y Dilcia. ¿Me confirman? Simón. Sí, sí, profe. Ok. El otro equipo que es Ángela, Celeste, Nuria, Danilé y Emilio. Sí. Ok. Y el último equipo que es Simón. Aimé. Ok.
¿ok? Aimé, Julieta, Uriel y Samos. Sí. Así Sí, profe, es. sí, recordamos. ¿Solo 4? Sí, profe, no queremos a ninguno más, por si las moscas. Ok. Ah, sacaron a Dana. Muy mal. Muy mal. ¿Qué pasó así? No, profe, es que Danita siempre está con Fabricio, nos cambia. Okay. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí. Ok, pensé que ustedes la sacaron. Yo iba a decir, ya no es el Club Backyardigan. Ya rompió. Bueno, entonces, las personas que obviamente no estén en equipos, yo voy a tener que meterlos en algún equipo o armar algún equipo con las personas que no estén. Muy importante tener en cuenta que si, muchachos, alguno de sus integrantes de su equipo no da señales de vida, que me avisen, porque entonces no tendría caso, ¿no? O sea, meterlos allá. Entonces, que me avisen cuando yo arme los equipos. Obviamente no ahorita los voy a armar. A ratito ya deberán estar en Classroom lo que viene siendo los equipos conformados. Solamente los equipos, no todavía la asignación de lo que viene siendo esta parte de, como les estaba comentando, del experimento, todavía no. Eso después, la siguiente semana ya estaría todo tecleado, tratando de que sea lo más entendible posible, ¿ok? De todos modos, todas esas semanas vamos a estar teniendo para poder estar realizándolo, ¿ok? Bueno, ya tenemos entonces eso. Ahora vamos a seguir con los teoremas y aplicaciones de nuestra derivada, que ya vamos a ver que hay bastantes. Vamos a ver entonces toda la pantalla. Y me dicen cuando esté apareciendo en pantalla mi diapositiva. ¿Se ve? Simón, profe. Perfecto. Ya habíamos dicho entonces en la clase anterior que puede existir o no puede existir un mínimo y un máximo. Ahora vamos a utilizar el teorema para reafirmarlo. Dice el teorema, si f es continua en el intervalo cerrado, fíjense que aquí es cerrado, ¿ok? AB, entonces f tiene tanto como un mínimo como un máximo en el intervalo. Obviamente, en estos casos no estamos considerando a la función constante, ¿ok? En este tipo de funciones no estamos considerando a la función constante, porque ya vimos que la función constante es una contradicción. No podemos decir que tiene un máximo porque no cambia, y no podemos decir que tiene un mínimo porque no cambia. En esos casos diríamos que su mínimo es el mismo que su máximo, y está raro, ¿no? O sea, está raro en ese caso. Por eso que las funciones constantes no están entrando en esta definición de ese teorema. Pero notemos cómo estamos considerando cualquier función en este caso, siempre y cuando esté definido la función en un intervalo cerrado. O sea, quiere decir que sí estamos considerando a los extremos en este teorema. Muy diferente hubiera sido que hubiera sido unos paréntesis. Si hubiera sido un intervalo abierto, ahí no puedo garantizar que exista un mínimo o un máximo. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Ninguna, muchachos? Bien. Ahora, los extremos relativos. Bueno, los extremos relativos ya es algo que estábamos viendo hace poquito, era lo del mínimo y máximo que estábamos viendo, solamente que aquí ya le damos ese nombre de extremo relativo. ¿Y qué nos dice? Realmente les está diciendo esta definición lo que yo les mostré hace la clase anterior, era prácticamente utilizar un valor de C. Dice, si hay un intervalo abierto que contiene a C, en el cual la función f de c alcanza un máximo, o en cuyo caso en el inciso 2 alcanza un mínimo, entonces f de c recibe el nombre de máximo relativo. ¿Ok? Y en caso contrario, si alcanza un valor mínimo, sería el mínimo relativo. ¿Ok? Y se puede afirmar que entonces en el punto c, f de c tienen un máximo o un mínimo respectivamente. ¿Ok? Esto es algo muy similar a lo que estábamos trabajando la clase anterior, como comento, con lo que viene siendo mi grafiquita. Si yo tenía, por ejemplo, mi función definida del intervalo A al intervalo B y tenía esta gráfica, yo sé que en este punto, vamos a llamarle C, X igual a C, estoy obteniendo mi máximo local, en este caso, o mi máximo relativo. Entonces, en el punto C, f de C, es este que está representando el máximo. ¿Ok? Es ese punto del que estoy hablando.
prácticamente lo que te dice allá, bueno, ya sabes cuánto vale C, ahora evalúalo en tu función y pues lo que te dé ya va a ser el punto como tal en donde se encuentra lo que estás diciendo, ¿no? Que es un máximo en este caso o en cuyo caso un mínimo. ¿Me dicen cuando terminen? ¿Me avisen cuando terminen de copiar, por favor? De mi parte ya. Perfecto, ¿los demás? También. Ok, muy bien. Vamos entonces a la siguiente diapositiva, si nadie más hace falta en copiar, y es donde empiezan algunas definiciones un poquito pesadas. Punto crítico. Ok. KF, la función definida en C, si f' es igual a 0, o sea, la derivada de la función evaluada en C es igual a 0, o si f por alguna extraña razón no es derivable en el punto C, se dice que se tiene un punto crítico, ¿ok? Ahorita vamos a ver qué es eso de punto crítico, ¿ok? Vamos a tratar de entender qué es esa cosa del punto crítico. El caso que gracias a esto, a esta definición, obtenemos un nuevo teorema que se le conoce como los extremos relativos. Nos está diciendo esta cosa que cuando yo tengo un extremo relativo es cuando si f tiene un mínimo o un máximo relativo en x igual a c, entonces c es un punto crítico de f. Este teorema que acabamos de decir, que parece que no es nada, nos acaba de decir todo. ¿Por qué? Yo puedo obtener una gráfica, muchachos, de una función, obviamente en un intervalo, y pues a veces no es muy exacto, como que al ojo, tratar de atinarle cuánto vale este punto donde decimos que es el máximo, supongamos, como que al ojo no podemos atinarle, es como que, bueno, yo digo que es menos 2.1, pero supongamos que Uriel dice, no, yo digo que no es menos 2.1, es menos 1.9. Y luego llega Dana, no, pero es que yo lo estoy viendo que es menos 1.8. O sea, estas son tonterías. No podemos hacer eso matemáticamente, de decir, ay, yo le medio atino que es allá. Entonces, no va por allá la idea. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? Gracias a este teorema, nos dice, mira, chavo, si tú tienes la función, tú la vas a derivar, ¿okay? Una vez que la derives, su derivada la vas a igualar a 0, vas a resolver la ecuación que esté apareciendo, que puede ser de grado 1, grado 2, grado 3, o un grado súper así difícil, así en versión Saiyajin, y lo que te dé como respuestas son los puntos críticos. Y en los puntos críticos puede existir un mínimo o un máximo. Tú ahora solo tienes que checar esos puntos en tu función original. ¿Se entendió? ¿No se entendió? Que me digan, muchachos, el concepto se entendió, no se entendió. Maestro, ¿va a poner algún ejemplo de esto? Sí, pero pues se está entendiendo el concepto porque si no O sea, solamente... se deriva y se resuelve lo que dé, y de ahí te da los puntos críticos, y de ahí los puntos críticos, no me acuerdo qué se llama. Tienen puntos máximos, ¿no? Y eso. Ok, vamos a ver. Primer punto. Vamos a como que entender, voy a borrar esa cosilla para que entendamos. Yo te puedo pedir que determines, ¿ok?, un extremo relativo. No te voy a decir cuál. ¿Ok? Eso ya va a depender obviamente de la función. En un intervalo, tengo que decirte el intervalo. Si no te digo el intervalo, estoy hablando de toda la función y eso ya vimos que no está bien, porque puede ser que hayan un montón, chorrocientos mil en extremos relativos, o puede ser que no haya ninguno. O sea, te tengo que dar específicamente el intervalo. Te pido determinar un extremo relativo en un intervalo. Obviamente, como tú quieres, o sea, mejor dicho, yo quiero que sea el valor x igual a c exacto, preciso. No quiero que me digas, es que maestro, yo lo vi en la gráfica y parece que es 1.4, 1.3. No, tiene que ser preciso. ¿Qué es lo que debemos hacer? Paso 1, derivar la función. O sea, debemos conocer la función. ¿Ok? El paso número 2 sería igualar
la derivada a 0. ¿Ok? A 0. El paso número 3 sería resolver la ecuación. No sé de qué grado va a ser, no sé qué tan difícil puede ser, pero pues ahí es donde nos vamos a enfrentar, digamos, a la parte más complicada de todo esto, que va a ser resolver la ecuación. El paso número 4 es las respuestas son puntos críticos. ¿Y qué significa esto? Según el teorema, si yo tengo un punto crítico, puedo tener o un máximo o un mínimo. Entonces, aquí ya al final solamente voy a evaluar los puntos críticos en f de x, en la función original. ¿Ok? F de x. Y ahí simplemente concluyo. ¿A qué me refiero con concluyo? Pues si el resultado que me dio está para empezar dentro de mi intervalo y veo que es el más grande que me está quedando, pues efectivamente ya tengo un punto crítico, digo, un extremo relativo que en este caso es un máximo. Si veo que evalúo dentro dentro de mi intervalo los puntos críticos y me quedo hasta abajo, o sea, muy, muy abajo, pues entonces ya concluyo de que eso no es un máximo, es un mínimo. ¿Se entiende entonces el concepto? Maestro, ay, no sé cómo decirlo. ¿Cómo sabríamos cuándo sería un mínimo y un máximo? O sea, ¿tendríamos que graficar o algo así? No necesariamente. Pongan ustedes que, supongamos, la respuesta, o sea, los puntos críticos que te dieron fueron x igual a 0, x igual a 1 y x igual a 3. Supongamos que te dieron 3 puntos críticos. Casualmente, estos puntos críticos, los 3, se encuentran dentro del intervalo, supongamos, de menos 1 a 4. Pues sí, están dentro de ese intervalo. Entonces, ¿tú cómo puedes saber cuál es un punto mínimo, cuál es un punto máximo o cuál pues no es nada? Porque puede ser que alguno no sea nada. ¿Ok? Entonces, tú lo que vas a hacer es evaluar los 3 puntos en tu función original. Y supongamos que evaluaste f de 0 y te quedó, no sé, 4. Supongamos que evaluaste f de 1 y te quedó, no sé, menos 7. Y supongamos que evaluaste f de 3 y te quedó, no sé, 15. ¿Cuál es el más grande de los resultados? El 15, ¿no? Pues acá tienes un máximo. ¿Cuál es el más pequeño? El 4. ¿Segura? No, en el 7, en el 7. Entonces aquí tienes un mínimo. ¿Y este qué es? Pues nada. No es nada el pobre. Entonces puede ser que nos den puntos que no estén dentro del intervalo y esos no los contaríamos. Efectivamente, puede ser otro caso que, por ejemplo, yo tenga el intervalo definido, no sé, de 0 a 1, y pues entonces estos puntos que están acá solamente me serviría el 0 y el 1. ¿Y qué pasa con el 3? Ni siquiera le voy a hacer caso. Entonces, fíjense cómo aquí cambia, porque aquí este sería el máximo y este sería el mínimo. Vuelvo a repetir, si cambias el intervalo, pueden cambiar los resultados. Dense cuenta como el x igual a 3, que en este intervalo era el máximo, ahora ya no es nada, ni siquiera lo voy a mirar a ver. ¿Se entendió, muchachos? Muy importante todo ese tipo de detalles. Profe, pero ¿cómo sabemos que, o sea, es x igual a 3, pero ¿cómo sabemos que es f de x, el 15, por ejemplo? Bueno, pues eso va a depender de la función original. Eso solamente es un ejemplo. Ya una vez que buscaste tu punto crítico, lo evalúas en tu función original. Esto solamente fue un ejemplo. Ahorita vamos a ver ya un ejemplo completo con todos los pasos, que va a ser muy largo. Por eso esto solamente era como que para que tengan ideas y responder a lo que me estaba preguntando Aime. Profe, ¿puede volver a poner las definiciones de punto crítico? Sí, ya terminaron de copiar para que pueda borrar. Ya. Ya. Aquí las dos definiciones, la definición y el teorema. Yeah.
¿Me avisan cuando terminen de copiar? Esa canción me recuerda a la Morsa 2.0. ¿Terminaron de copiar? Un poquito más y ya. Ok, me avisan. Ya, profe. ¿Todos los demás igual? ¿Alguien que haga falta? Ya está, ya está. Ya, ya. Vamos a lo siguiente. Vamos a ver el primer ejercicio. Dice, determina los puntos críticos de esta belleza de función, ¿ok? Tenemos x cuarta entre 2, menos 13x cúbica entre 3, más 17x cuadrada entre 2, más 12x menos 3. El paso 1, como les comenté, es determinar la primera derivada de la función. ¿Ok? Derivo la función con, ya estoy acostumbrado y me queda que es 2x cúbica menos 13x cuadrada más 17x más 12. Puedo notar que la función que me quedó es una función cúbica. Entonces, vamos ahora a ver el siguiente paso. Me avisan cuando terminen de copiar para que pueda pasar a la siguiente diapositiva, que tiene que ver con tratar de buscar los puntos críticos. Eso tiene que ver con resolver una ecuación. En este caso va a ser algo cúbico. Profe, ¿cómo hizo para que le dé todo eso? ¿Derivé? ¿Derivé como estoy acostumbrado? ¿No se acuerdan cómo derivar, muchachos? Se sacaba raíz cuadrada, ¿no, maestro? Se derivaba lo de arriba, luego lo de abajo y luego, ajá, se multiplicaba no sé qué cosa. Sí, esta es la regla de la potencia, ¿sabes? Por eso que lo separa aquí como un medio y esto me va a dar 4x al cubo. No, es del consciente. No, porque el cociente recordemos que tenemos que tener la x abajo. La variable tiene que estar abajo. De que vas a llegar a la respuesta si utilizas el cociente, sí, pero vas a tardar muchísimo. ¿Ok? ¿Y cuál uso aquí? La de la potencia, aquí fue de la potencia, de la potencia, de la potencia, de la potencia y es de la constante, así que la cancelo. Ah, ¿qué pasó, chavos? Están muy empolvados, con las derivadas. Ah, profe, perdón. No les hace bien tener sábados y domingos. Nos hace mal tener 8 tareas fines de semana, maestro. Una más, 9, no hay problema. Ni chance de bellaquear tranquilo nos dan. ¿A poco? A mí sí me da chance. ¿Me avisen cuando terminen de copiar? ¿Y abajo qué pasó? ¿Y abajo qué pasó? ¿Se qué? ¿Se simplificó? Ajá. Esto se simplificó porque 4 entre 2 es 2. 13 entre 3 por 3 se cancelan los 3. 17 entre 2 por este 2 se cancelan los 2. O sea que sí podemos usar un montón de cancelaciones. Sí, ya les tengo dicho que sí están en matemáticas. Aquí sí tienen que utilizar todo lo que tengan de herramientas. Ya terminé de copiar. ¿Los demás, muchachos? Yo no, profe, espere. ¿Sí?
Ya estamos ya. ¿Sí? Pasemos a la siguiente diapositiva. Muy bien. El paso 2 es igualar a 0 la primera derivada, como les comenté. Vamos a tener que resolver una ecuación, en este caso cúbica. El grado y la dificultad del problema va a depender de la función derivada, o sea, lo que ya derivamos. Ya que en ocasiones puede ser que tengamos que resolver una ecuación de grado 2, de grado 3, de grado 4 o en adelante. O muy raramente, que no vamos a ver, cosas que tengan que ver con ecuaciones de trigonometría o cosas que tengan que ver con ecuaciones de lo que viene siendo exponenciales o logaritmos. ¿Okay? No vamos a meternos tantos en ese tema porque sí es un poquito más que complicado, tedioso, y ustedes ya no tienen como que muchas herramientas para poder utilizarlas, ¿no? Entonces, ya que tenemos a 0, vamos a lo que viene siendo a resolver esta ecuación. ¿Cómo se hace? Bueno, una manera es utilizar el método de Ruffini para factorizar. Miren que vuelva a aparecer nuestro bello amigo Ruffini para poder factorizar lo que viene siendo esta expresión, ¿no? Algebraica, este grado cúbico. Y nos quedaría, en este caso, como lo que está apareciendo allá. X menos 3 multiplicado por 2x más 1 multiplicado por x menos 1 igual a 0. Esto es al haber utilizado el método de Ruffini para que nos quede una cuadrática y luego factorizar la cuadrática como yo ya estoy acostumbrado a factorizar las cuadráticas, ¿ok? Esto es más que nada álgebra básica, entre comillas, que estamos recordando. Esto es lo que necesitamos. Ya de aquí ya podemos despejar las variables x y vamos a tener las tres respuestas. Dichas tres respuestas son puntos críticos que nos van a servir para evaluar en la función original. Les dejo esta diapositiva porque me imagino que están copiando. ¿Se puede factorizar por medio de fórmula general? No, porque es una fórmula, es una ecuación cúbica. ¿Cómo vas a factorizarlo con fórmula general? No, una vez que ya he sacado ¿cómo se llama? O sea, ya lo hubiera bajado al cuadrado. Ah, ok, ya te entiendo. O sea, si tú quieres después esto resolverlo con fórmula general para saber cuánto vale x, se puede. Se puede. Esto es como si tuvieras dos ecuaciones. Esta, 2x cuadrada menos 5x menos 3 igual a 0. Y la ecuación x menos 4 igual a 0. ¿Ok? O sea que el x menos 4 sería el X igual a resultado, 4. ¿no? Un resultado, x igual a 4 al final. Y el 2x cuadrada menos 5x menos 3 lo puedes resolver con fórmula general para obtener cuánto vale las otras 2x que nos faltan. Maestro, una pregunta. ¿Solo factorizó 2x al cuadrado menos 5x menos 3 y x menos 4 lo dejó así, ¿no? Sí, lo dejé ahí. Uh-huh. Me convierto en Itachi. Me dicen cuando terminen de copiar. Me dicen cuando terminen. De mi parte ya. ¿Okay? ¿Alguien más que haga falta? Por dos ya acabé. ¿Ok? Bien, pasemos a lo siguiente.
Ya al despejar todo lo que viene siendo, como dije, las ecuaciones, o sea, todo ese rollo, o resolviendo con fórmula general, como dijo el compañero, tenemos que los tres puntos críticos para esta función son x igual a 3, x igual a 4 y x igual a menos un medio. ¿Se entiende de dónde salieron estos puntos? ¿Cómo quedó esa respuesta? Fue de los paréntesis, ¿no? Efectivamente, de cada uno voy a despejar, porque como tenemos una propiedad que nos dice, si tú tienes multiplicado tres cosas y están igualadas a 0, quiere decir que la primera es igual a 0, o la segunda es igual a 0, o la tercera es igual a 0. En pocas palabras, lo que hice fue despejar tres ecuaciones. X menos 3 es igual a 0, entonces me va a quedar x igual a 3, primera respuesta. 2x más 1 es igual a 0, entonces 2x es igual a menos 1, x es igual a menos un medio, segunda respuesta. X menos 4 igual a 0, entonces x es igual a 4, tercera respuesta. Son justamente las que tengo acá. No en ese orden, pero da igual, son las mismas. Voy a pasar al anterior, profe, por favor. ¿Ok? Ya está, profe, gracias. ¿Ok? Ahora, ¿qué debemos de hacer? Ya que tenemos estas tres respuestas, ¿qué teníamos que hacer, muchachos? Para checar si era un máximo o un mínimo. Teníamos que evaluarlas en la función. ¿En cuál? ¿La derivada o la original? ¿En qué función? En original, ¿no? En la original. ¿Ok? Vamos a evaluar esto en la original y ya podríamos decir si tenemos extremos relativos o, en cuyo caso, un extremo mínimo o máximo. ¿Ok? Pero pues eso ya es otro cuento. Después lo verán. Yo necesito ahora que practiquen. Y vámonos con este ejercicio. Determinar los extremos, aquí sí te estoy pidiendo los extremos que están metidos en el intervalo de menos 1 a 2 de la función 3x a la cuarta menos 4x al cubo. A darle, muchachos, ustedes solitos, ya saben los pasos, el procedimiento. Paso número 1 es derivar, paso número 2 igualar a 0, paso número 3 encontrar la respuesta de la ecuación, paso número 4, ya una vez que tengan los puntos críticos, evaluarlo en la función, pero solo evalúen los puntos críticos que están en el intervalo. Los que no están en el intervalo les da igual, ignórenlos, ni los vean. Se deriva dos veces, ¿no? No, no estamos utilizando segunda derivada en ningún momento. Todavía. Todavía no hemos utilizado segunda derivada. Ustedes que lo saben todo, ¿por qué se están burlando ahora de Travis Scott en Facebook? Ay, pues estuvo horrible, estuvo horrible. ¿Qué hizo ahora? Está feo ese caso. Que le cuénteme, ella se Se arde molida en su concierto. Ángel, te pasas. Es neta. Ah, maestro, pues hizo el concierto, ¿no? Y fueron miles y miles de personas, pero dicen que las bebidas que tomaron o por las drogas, y algunos dicen que su teoría que a Travis Scott hizo pacto con el diablo y eso, y la pirotecnia y eso, hizo que la gente se empiece a comportar como animales supuestamente, y la gente se empezó a tirar de los carritos de golf y así, pero en ese momento se empezaron a aplastar y a hacer enfrente hacia Travis Scott, y le empezaron a gritar que necesitaban ayuda porque los estaban aplastando, que se estaban ahogando y todo, y la gente empezó. 8 personas convulsionaron, faltas de respiración, paros cardíacos y cuando pasó eso, por ejemplo, hubieron 3 muchachas que les faltó el aire y se desmayaron. Entonces la gente, en vez de hacerse un lado, les valió y las pisaron. Entonces se ve cómo sacan los cuerpos todos pisoteados y otros están convulsionando y así. Y se murieron en total 8 personas. Pero ahorita dicen que ya son 11. Ah, chis. Un concierto de metal. Me recordó un compa los fines de semana.
Ok, está interesante. No sabía, no había visto en que estaba dando clases. ¿Cuándo pasó? ¿Pasó ayer? ¿Pasó ayer, muchachos? Sí, porque no tiene, por ejemplo, mi hermana como a los 4 días me dijo, oye, ¿viste lo que pasó con Travis? De que no, y luego ya empezó a salir en TikTok. Pero creo que fue hace como 4 días, 5 días. Entonces ya tiene una semana prácticamente. Interesante. Yo ni en cuenta, acabo de ver los memes. Y vos dije, ¿qué onda? ¿Qué hizo? Ok. Me dicen cómo va, muchachos. ¿Ya lograron mínimo derivar la primera vez? Ya. Ok, perfecto. La ecuación ya la lograron resolver. Resuelvan la ecuación por factorización por término común. Es la manera más sencilla. Profe, Eh, hay que derivar 3x a la cuarta menos 4x al cubo, ¿no? sí, hay que derivarlo. Pero quedan igualitos prácticamente, ¿no? No, quedaría 12x al cubo menos 12x cuadrada. O sea, no lo veo igualito. Ah, profe, sí, me falló algo. Ujú. ¿Cómo va, muchachos? ¿Cómo van? ¿Qué pasó, muchachos? Pregunto de manera directa.
Pero fue después de factorizar, ¿qué? ¿Qué es eso? Pues es resolver la ecuación por medio de factorización por término común. O ahí se trabaron. Ajá, eso yo lo tengo. Muy bien. Hay que despejar ahí. Vamos a ver. El paso 1 era derivar. Y nos debe quedar, como les estaba comentando hace ratito a la compañera, como 12x al cubo menos 12x cuadrada. Hasta este punto, ¿todos estamos de acuerdo? ¿O hay alguien que se me haya perdido? Sí, todo bien. Todo bien. Segundo punto, igualar a 0. ¿Okay? Esto ya es una ecuación. El tercer punto sería resolver esta ecuación. ¿De qué modo? Bueno, aquí lo lógico es utilizar término común. El número 12 es común y el x cuadrada también. Nos debe quedar entonces como x menos 1 igual a 0. ¿Hasta aquí alguna duda? Que me digan. Que aquí es donde se me pierden. ¿Maestro, solo hay esa forma de factorizarlo o hay otra? Esta. Pero es la misma cosa. Ah, esa está más Profe, fácil. así factorizó la anterior, ¿verdad? No así, no así. Recordemos que la otra pues se tuvo que utilizar Ruffini. Y la otra se tuvo que Ah, utilizar. sí, pero después del Ruffini sale el otro, ¿no? Ajá. Cualquiera de las dos cosas que hayan utilizado o esta, van a llegar a la misma respuesta. Vamos a utilizar las dos soluciones para que vean cómo se resuelve. Si utilizaron esta, tienen dos opciones. Te dicen que o esto es igual a 0 o esto es igual a 0. Entonces vamos a escribirlo. O x cuadrada es igual a 0 o 12x menos 12 es igual a 0. Aquí, como tenemos un cuadrático, sacamos su radical y nos dice que x es igual a 0. Ya tenemos una respuesta. Vámonos por la otra. Tenemos que es 12x igual a 12. X es igual a 12 entre 12. Entonces, x es igual a 1. Ya tenemos otra respuesta. Si me preguntan, pero maestro, es una cúbica, debería tener 3 respuestas, ¿no? No necesariamente. Recordemos que el grado de una función nos dice cuánto es lo máximo de raíces que puede tener una ecuación, ¿no? Pero no nos dice ni nos garantiza que efectivamente va a tener esa cantidad. En este caso, como es una cúbica, lo máximo que pudo tener eran prácticamente 3 soluciones, pero solamente hay 2. Esto no la hace ni menos difícil, ni menos de importante, solamente hay 2 y listo. Si lo hicieron con este es un poquito más rápido. Tienes que 12x cuadrada es igual a 0 o que x menos 1 es igual a 0. Despejo, x es igual a 1, y en la otra pues saco radical y divido, y esta cosa al final me va a quedar lo mismo, ¿no? Que x es igual a 0. Cualquiera de las dos formas que hayan utilizado es correcto. ¿Hasta aquí alguna duda? Profe, en la instrucción dice que en menos 1,2. ¿Para qué nos va a servir eso? Ahorita vamos con eso, por eso estoy diciendo, ¿hasta aquí alguna duda? Ahorita vamos con ello. ¿Ninguna? Paso número 4. Ya que tenemos a estos puntos, les pregunto, ¿estos puntos están en este intervalo? ¿Están adentro? Sí, profe. Los dos están adentro del intervalo. Entonces vamos a checar estos puntos en la función original para ver cuál de estos me dan un máximo o un mínimo. Vamos entonces a evaluar en la función original el 0. Esto nos va a quedar como 3 por 0 a la cuarta menos 4 por 0 al cubo. Esto es igual a 0. Tenemos acá una solución. Todavía no sé si es máximo, todavía no sé si es mínimo. Vamos a compararla ahora con el otro resultado. Cuando es f de 1, nos va a quedar como 3 por 1 a la cuarta menos 4 por 1 al cubo. Esto me va a quedar como 3 y esto me va a quedar como 4. Esto me va a quedar como menos 1. Va la pregunta, ¿cuál es más grande, 0 o menos 1? 0. 0. Tenemos acá un máximo relativo. Y aquí tenemos un mínimo relativo. Y se acabó.
Para eso nos sirvió el intervalo. Si alguno de estos puntos no estaba dentro del intervalo, solo lo ignorábamos. ¿Dudas? ¿Cómo va, muchachos? Que me digan. Ya está. Perfecto. ¿Puedo pasar la diapositiva? Pues creo que sí. Muy bien. Vamos a estar viendo un teoremón que vamos a estar trabajando estos días, que viene siendo el teorema de Rolle. Este teorema de Rolle nos va a servir bastante para poder resolver otras cosillas y otros detalles, siempre sobre aplicaciones de derivadas. No olvidemos los puntos críticos, que ya vimos cómo se encuentran, ya vimos cuando hay máximo, cuando hay mínimo, si es que lo hay, no siempre lo hay, y eso nos va a estar sirviendo en cierto punto. No creo que nos alcance hoy el tiempo para explicar por completo el teorema de Rolle, pero sí mínimo para copiar todo este tipo de detalles que nos van a servir. ¿Okay? Esta es toda la teoría del teorema de Rolle. Vamos a tratar de medio explicarlo. Dice, el teorema del valor extremo establece que una función continua en un intervalo cerrado AB debe tener tanto como un mínimo como un máximo en el intervalo. Eso lo vimos hace unos momentos cuando iniciamos la clase, de que efectivamente si yo tengo un intervalo cerrado de una función que no sea constante, tenemos efectivamente un máximo y un mínimo siempre en un intervalo cerrado. En los abiertos no podemos decir nada, pero en los intervalos cerrados siempre podemos garantizar esto. Sigamos. Nos dice que ambos valores, sin embargo, pueden ocurrir en los puntos extremos. ¿Ok? El teorema de Rolle, nombrando por el matemático Michael Rolle, ese nos está diciendo que existen algunas condiciones que garantizan la existencia de un valor extremo en el interior de un intervalo cerrado. ¿Okay? Esto nos está diciendo prácticamente que si tú ya derivaste, porque ahí leemos eso, ya igualaste a cero, ya tienes los puntos críticos, existe una condición que va a estar pasando, la cual es esta. Sea f continua en un intervalo cerrado AB y derivable en el intervalo abierto AB, si llega a pasar que f de A es igual a f de B, no hablando de la derivada, hablando de lo normal, de la función normal, entonces existe al menos un valor C en AB, tal que f de prima de C es igual a 0. Suena raro, suena extraño, pero lo único que nos está diciendo el teorema de Rolle es que, bueno, si tienes un intervalo cerrado, yo te puedo garantizar que si pasa esto, existe un máximo o un mínimo. Es lo que nos dice el teorema de Rolle prácticamente. Él solamente te está haciendo esa garantía. El qué tan difícil vaya a ser encontrarlos, él no se mete en eso. O sea, él se lava las manos. Te dice, bueno, te ayudo. Existe uno. Ya está. ¿Cómo se encuentra o cómo encontrarlo? La neta no lo sé, chavo. O sea, búsquele a otra persona. ¿Okay? Entonces, el teorema de Rolle es fuerte, sí, pero también es en cierto punto molesto porque no te ayuda a buscar nada realmente. Solamente te está dando una garantía. Hasta aquí alguna duda, no se preocupen, vamos a estar viendo ejemplos de esto. Como les comento, en esta parte de la materia ya nos metemos a teoremas y teoremas y teoremas, interpretar teoremas y hacer pues ejercicios con base a los teoremas. Solo que ya vayan diciendo cuando terminen de copiar. ¿Cómo va, muchachos?
Estoy en la última línea. Ok. Ya está. Los demás muchachos que me digan. De mi parte ya está. Muy bien. ¿Alguien más que haga falta? Porque Ya te lo por voy a- 2 ya terminé. Perfecto, perfecto. Vamos a borrar. Bien, como les comento, estamos empezando ya con la parte teórica, todavía nos falta, esta semana va a ser así. La primera, una de las últimas dadas que vamos a estar viendo va a ser encontrar puntos críticos y determinar lo que viene siendo, en este caso, por ejemplo, lo que viene, un extremo relativo en algún caso, ¿no? Eso lo vamos a ver en los ejercicios que les estaré marcando. Ok, y pues por mi parte sería todo el día de hoy, muchachos. Nos vemos entonces. ¡Bonito día! Luego, Bueno. maestro. Adiós. Bueno.